En mi corazón guardo tu palabra, porque es una lámpara a mis pies, alumbra mi camino y me enseña dónde iré. Me enseñas a ser prudente, tú y yo me deleitaré, porque tu palabra es viva, tu palabra es eficaz para corregir. Dicho en todo este día. Así de que, hermanos, vamos a gozarnos en el Señor y vamos a prepararnos para continuar la adoración a nuestro Dios, elevar las oraciones, elevar también los cantos y cantar, hermanos, con gozo, con alegría, hermanos, para que Dios apruebe todo lo que se hace en esta hora. Nuestro hermano Mario García va a dirigir los himnos, hermano Mario García, por favor. La oración, nuestro hermano Mayito, un himno, Misael Salazar, predicación, un servidor, y luego nuestro hermano Otoniel va a dirigir el himno, dirige la cena Ricardo Aguirre, hermana, por favor, hermano, Ricardo, sí, dirige la cena hermano Ricardo, y le ayuda nuestro hermano Jesús Mireles, y la oración final, nuestro hermano Cheto. Bien, hermanos, vamos a gozarnos y vamos a dar el comienzo. Dios los bendiga, hermanos. Adelante. Buenas tardes, hermanos, para empezar a alabar a nuestro Dios, recordando que todo lo que hacemos llegue a nuestro Dios con olor fragante y los cantos son para Dios. Así que echémosle mucha enjundia, mucho amor a nuestro Dios. El himno número 175 de los himnarios, 175. Si ya lo tienen, cantemos. Haz lo que quieras de mi Señor, tú el alfarero, yo el barro soy, dócil y humilde, anhelo ser, cúmplase siempre mi tu querer. Haz lo que quieras de mi Señor, mírame y prueba mi corazón, lávame y quita toda maldad para vivir yo en santidad. Haz lo que quieras de mi Señor, cura mis llagas y mi dolor. Tuyo es, oh Cristo, todo poder, sáname hoy, sí, es tu placer. Haz lo que quieras de mi Señor, dueño absoluto de mi amor, del Paracleto, dame poder y el mundo a Cristo pueda en mí ver. Himno número 5. Número 5. Si ya lo tienen, cantemos. Oh bondad tan infinita hacia el mundo pecador, Dios en Cristo revelando su eternal y santo amor, es Jesús para mí la esperanza de salud, solo en Él hallaré
la divina plenitud, como el vasto firmamento, como el insondable mar. Es la gracia salvadora que Jesús al alma da. Es Jesús para mí la esperanza de salud. Solo en Él hallaré la divina plenitud. Aunque fueren tus pecados rojos como el carmesí, en el río del Calvario hay limpieza para ti. Es Jesús para mí la esperanza de salud. Solo en Él hallaré la divina plenitud. Dios lo bendiga, hermano. ¿Se escucha? Si estamos listos, vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, te agradecemos la oportunidad que nos diste de poder haber aprendido un poco más de tu palabra en esta mañana, esperando que también en esta tarde podamos seguir aprendiendo mucho más. Por todos los hermanos de la iglesia, que los cuidas y protejas de todo mal, ayudándolos a tomar las mejores decisiones y también dándoles mucha sabiduría e inteligencia para que puedan salir adelante. También te pedimos por la unidad y el amor de todos nuestros hermanos. Sabemos que siempre va a haber conflictos, pero unidos podemos vencer. También te pido por todos los hermanos enfermos, que los puedas ayudar a recuperarse lo más pronto posible, y también a todos los hermanos que los cuides de todas las enfermedades. También te pido por todos los seres queridos de cada uno de nuestros hermanos, para que ellos también puedan estar con mucha salud y mucha prosperidad. Cuídanos y protégenos de todo mal, agradeciéndote por todas las bendiciones que nos das día con día, sabiendo que todo lo que tenemos no es gracias a nosotros, sino gracias a ti. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Buenas tardes, hermanos. Vamos a cantar el himno número 86. Himno número 86. Si lo tienen, cantemos. Trabajad, trabajad, somos siervos de Dios. Seguiremos la senda que el Maestro trazó, renovando las fuerzas con bienes que da. El deber que nos toca cumplido será. Trabajar, trabajar, esperar y velar, confiar, siempre orar, que el Maestro pronto volverá. Trabajar, trabajar, hay que dar de comer al que pan de la vida quisiere tener. Hay enfermos que irán a los pies del Señor al saber que de balde los sana su amor. Trabajar, trabajar, esperar y velar, confiar, siempre orar, que el Maestro pronto volverá.
Trabajad, trabajad, fortaleza pedid, el reinado del mal, con valor combatid, conducid los cautivos al libertador, y decir que de balde redime su amor. Trabajad, trabajad, esperad y velad, confiad, siempre orad, que el Maestro pronto volverá. Dios le bendiga, hermanos. Bien, hermanos, agradecemos a Dios. Vamos a continuar. Y gracias a cada uno de los hermanos que tuvieron a bien pasar aquí al frente y también apoyarnos en los cantos y también en las oraciones. Bien, hermanos, vamos a tener un tema, hermanos, de 3 horas y media, así, para que puedan aguantar. 3 no se crean, hermanos. Hechos 4:29, hermanos. Hechos 4:29. Vamos a ver qué tan despiertos estábamos, hermanos. Hechos capítulo 4, versículo 29. Dice, hermanos, la palabra de nuestro Dios. Dice el apóstol de esta manera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. Es, hermanos, lo que dice el apóstol. Lo que estamos viendo, ¿no?, aquí, hermanos, es algo bien importante, ¿no? Lo que está diciendo aquí, hermanos, dice, y ahora, Señor, mira sus amenazas. Y luego dice, hermanos, ahí mismo la palabra de Dios, y concede a tus siervos, o sea, concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. Hermanos, para esta hora, hermanos, vamos a hablar, hermanos, acerca de la confianza para hablar de la palabra de Dios. La confianza, sí, hermanos, para hablar la palabra de Dios. Es decir, hermanos, que todo cristiano que ha sido añadido a la iglesia por el Señor, no debemos nosotros de olvidar, hermanos, que ya tenemos el manual y que no tenemos excusa para predicar la palabra del Señor. Así es de que si aquí, hermanos, el apóstol está diciendo, Señor, mira sus amenazas, es decir, que cualquier cosa que venga negativa a nuestras vidas, y siendo aún, si alguien te dice, o alguien nos llega a decir, no quiero que sigas hablando más de la palabra de Dios, porque habrá quienes se van a molestar, ¿o no, hermano? Habrá quienes se puedan molestar porque usted está predicando la palabra. ¿A quiénes? Si es una hermana, a su vecina. Si es un hermano, a su compañero de trabajo. El hermano Chuy pasó por ese momento. Hay quienes sí se van a molestar, hermanos, porque nosotros predicamos la palabra de Dios. Predicamos a Cristo crucificado, a ese que vino, hermanos, que también murió, fue sepultado, pero que también resucitó, y los cuales dejó el mensaje, ir por todo el mundo y predicar el evangelio, Mateo 28, hermanos, que es lo que decía nuestro hermano en la clase. Hermanos, entonces, predicar, hermanos, con confianza, hermanos. No tengamos miedo, hermanos, porque lo que menos quiere el Señor, hermanos, es que nosotros, válgame la palabra, discúlpenme por ello, lo menos que quiere el Señor que nosotros seamos cobardes al hablar de la palabra de Él, hermano. Que seamos, hermanos, realmente esos cristianos, esos discípulos del Señor, hermanos, que realmente que tengamos ejemplo de aquellos que predicaron sin denuedo, es decir, con denuedo, hermanos, y que predicaron, hermanos, sin ningún temor a lo que fuera a venir a sus vidas. Hermanos, si ellos, hermanos, aún en medio de todo lo que sucedía, ellos, hermanos, se pusieron, hermanos,
bien puestos, hermanos, ¿sí? Delante, Señor, para poder hablar de la palabra del Señor. Por eso, hermano, está diciendo el apóstol, dice, concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. Sí, hermanos, ahora, ¿qué estamos viendo aquí, hermanos? Que nosotros debemos de predicar con toda confianza, porque es más grande el que está con nosotros que el que está en el mundo, ¿sí o no? Es más grande el que está con nosotros que el que está en el mundo. Oiga, pero que Satanás tiene un poder, no importa, su poder está así, hermanos, contra el poder del Señor. Es que Satanás anda, pero mire, si no te preocupes, el Señor también tiene mucho pueblo aquí. Dios tiene mucho pueblo aquí, que somos nosotros. Sí, así es de que no temas lo que pueda hacerte el hombre. No tengas miedo. No tengamos miedo, hermanos. Prediquemos con toda confianza la palabra del Señor. Ahora, ¿por qué, hermanos, Pedro y Juan, hermanos, ellos tenían en mente tres cosas? La primera cosa que ellos tenían en su mente, la cual usted y yo también debemos tener, son, hermanos, que Dios, hermanos, y su Hijo Jesucristo nos protegen. Nunca olvidemos eso, hermanos, que cuando predicamos con toda confianza la palabra de Dios, tendremos siempre la protección del Señor. Pero no solamente, hermanos, Dios nos va a proteger, sino que también, hermanos, Dios provee, hermanos, lo necesario. Y lo más importante es que nos dio su palabra para predicarla sin ningún temor. Hablarla con confianza, hermanos. ¿Sí? Que la gente sepa y que diga la gente, hermanos, como dijeron de aquellos discípulos cuando andaban con Jesús. ¿Por qué, hermano? Porque ellos se sorprendieron la manera en que ellos predicaban de Jesús. Ellos se sorprendieron, hermanos, aquellos que miraban lo que hacían los discípulos y decían que estos verdaderamente andaban con Jesús, estuvieron con Jesús. Y lo que es más importante, hermano, es que el mismo Señor fue reconocido por su manera de hablarle a las personas. ¿De dónde tiene que tanta sabiduría? Cuando, hermano Mario, usted predica la palabra y alguien que no lo conoce, pero que de repente sabe quién es usted, dice, oye, ¿cómo sabe este hombre, sí, tanto de la palabra de Dios? Bueno, ¿por qué? Porque tiene en sus manos el manual que lo va a guiar para poder predicar con toda confianza y sin temor alguno. También, hermanos, no solamente Pedro, hermanos, sí, Pedro y Juan tenían en mente la protección, sino que también, hermanos, aparte de que les proveía, hermanos, también los fortalecía, hermanos. No se preocupen por lo que van a padecer. ¿Sí? No se preocupen. ¿Por qué, hermanos? Porque todo aquel que quiera hacer algo contra un hijo de Dios, hermanos, Dios sale, hermanos, a su defensa. Es decir, que entonces podemos predicar la palabra con toda confianza y sin temor, porque en la mente de Pedro y de Juan estaba la protección que ellos sentían por el Señor Jesucristo y que sabían que Dios los iba a proveer en todo y aparte, hermanos, los iba a fortalecer conforme iba pasando el tiempo, hermanos. El Señor, hermanos, no los iba a dejar solos. En cualquier situación que ellos encontraran, ellos iban a ser, hermanos, fortalecidos por el Señor, hermanos. En ningún momento los iban a dejar solos. Ahora, sí, hermanos, por eso ellos dicen, Señor, mira tus amenazas y concédele a tus siervos que abren con denuedo la palabra. Es decir, hermanos, con toda confianza y sin temor alguno. La palabra de nuevo, hermanos, significa energía, hermanos. Tener energía, hermanos. Que nadie te detenga, hermanos. Que predique la palabra con energía, hermanos. ¿Sí?
No pasa nada, tenemos al Señor de nuestro lado. Es decir, hermanos, que la predicamos también, hermanos, con valor, con ánimo y con todo el vigor, hermanos. Porque el Señor está con nosotros. Déjame decirte una cosa que a veces nos olvidamos. Cuando vamos y predicamos el Evangelio, hermanos, no va solo, o sí, hermano Ricardo, no va solo. No vamos solos, hermano. El Señor va con nosotros porque ya van a ser 3. ¿Verdad? O sea, eres tú, la persona y el Señor. Ahí está, hermano. Viendo que predicas con energía, que predicas con valor, que tienes el ánimo de continuar predicando su palabra y estás usando todo tu vigor para que la palabra del Señor sea dada a conocer a todos aquellos que no la conocen. En ocasiones, hermanos, cuando uno presenta el Evangelio, es decir, que decíamos en la mañana, vamos a ser rechazados, hermano. Vamos a ser rechazados, pero aún así debemos de hacerlo para poder, hermanos, dar ese fruto que el Señor espera de usted y de mí. Porque se nos han dado los talentos, hermano, y no podemos esconderlos. Tenemos el talento para muchas cosas, pero todos tenemos, hermanos, el talento para poder ir a predicar el Evangelio, hermano. Intentamos dar fruto, hermano, para que la obra del Señor siga adelante y sobre todo, hermano, que la iglesia del Señor siga creciendo, hermano. ¿Por qué, hermano? Porque tenemos el ejemplo, hermanos. ¿Sí? De los primeros cristianos, decíamos en la clase, hermanos, San Marcos. ¿Sí? ¿Cómo, hermanos? ¿Cómo la gente veía, hermanos? Y cómo crecía la iglesia. Porque dice que el Señor añadía cada día a la iglesia. Todos los días venían almas al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque los que predicaban, hermanos, lo hacían con energía, con valor y con ánimo, hermanos. ¿Sí? No andaban débiles predicando la palabra. Primero se empapaban de la palabra, hermanos. Sí, primeramente nos empapamos de la palabra para poder, hermanos, estar llenos de sabiduría, llenos de conocimiento y poder hablar, hermanos, con toda libertad que se nos ha dado para poder predicar con confianza el mensaje del Señor. ¿Qué hicieron, hermano? Cuando Pedro y Juan se acuerdan, hermanos, que estaban predicando la palabra del Señor, fueron arrestados, fueron llevados y fueron, hermanos, encarcelados, hermanos. Pero ¿qué hacía, hermanos? ¿Qué hacía, hermanos? Sí, la iglesia, hermanos. Cuando fueron ellos puestos en libertad, hermanos. Fíjate lo que hacían ellos. Hechos 4:23, hermanos. Dice, hermanos, la palabra de Dios. Dice, y puestos en libertad, sí, Pedro y Juan vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste, porque se amontinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas. Y se reunieron los reyes de la tierra, los principales se juntaron, uno contra el Señor y contra su Cristo, hermanos. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. Sí, hermanos. Entonces, la palabra de Dios, hermanos, nos enseña, hermanos, que sea como sea, hermanos, sí, lo que nos puede llegar a suceder, no tenemos por qué preocuparnos. En cualquier momento, hermanos, el Señor va a actuar en favor nuestro, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo los que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho, hermanos. Por eso, hermanos, la iglesia estaba orando por ellos, hermanos. El Señor actuó, hermanos. No se hizo el desentendido, porque el Señor así es, hermano. Quien hace las cosas que a Él le agradan, el Señor, hermano, está más que feliz y contento. ¿Por qué? Porque estamos continuando lo que Él nos ha dejado escrito, hermano. Entonces, hermanos, es importante, hermanos, sí, entender también de todo esto.
¿Y qué hizo la iglesia, hermanos? Cuando supieron y se dieron cuenta, hermanos, que Pedro y Juan, hermanos, habían sido, ¿qué? Sueltos. Alzaron la voz unánimes. Hechos 4:24, hermanos. Alzaron la voz unánimes. Dice la escritura, y ellos, habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. La iglesia, hermanos. La pregunta es, ¿estaban preocupados por ellos? Sí, hermanos. No podían ellos hacer otra cosa más que orar por ellos. Tan pronto se dieron cuenta, hermanos, su pensamiento fue, hermanos, alzar la voz unánimes, pidiéndole a Dios seguramente que libraran a Pedro y a Juan. Y eso fue, hermanos, lo que sucedió. Se hizo, hermanos, lo que se tenía que hacer. ¿Por qué? Porque el Señor, hermanos, en ningún momento los dejó solos. Si tú predicas la palabra y te topas con gente que te puede hacer algún daño, no te preocupes, no devuelvas mal por mal, ¿verdad que no? Eso no debe de hacer un cristiano. Si te están haciendo algo porque estás predicando la palabra, si te aventaron, si te golpearon, si te hicieron algo, hermanos, recuerda, hermanos, que no debemos pagar mal por mal. Al contrario, hermanos, debemos seguir predicando la palabra de Dios. Sí, hermanos. La iglesia, hermanos, estaba clamando a Dios para que ayudara a Pedro y a Juan. Pedían auxilio. ¿Sí? ¿Para qué, hermanos? ¿Para qué? Para que fueran ellos liberados. A veces oramos, ¿verdad? A Dios cuando alguien está pasando una situación difícil, hermanos. Y cuando menos te esperan, hermano, no te preocupes. El hermano o la hermana que estaba pasando por esta situación, mira, ya se arregló todo. ¿Quién intervino? Dios. ¿Por qué? Porque nosotros inmediatamente, hermanos, nos vamos a humillar delante de Dios para pedir el ayuda, para pedir el socorro, para pedir el auxilio, porque el único que nos puede ayudar es Dios y su Hijo Jesucristo, hermanos. Eso es, hermanos, lo que tenemos que entender. Clamaron a Dios por ayuda, hermanos. Por eso, hermanos, cuando usted y yo nos encontramos en una situación difícil, hermanos, y usted, hermanos, pide oración, ¿sí? Le dice a los hermanos, porque somos la iglesia, hermanos, somos el cuerpo de Cristo, y si alguien se duele, ¿qué pasa, hermanos? Todos nos dolemos, pero ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que acudir a Dios en cualquier situación que nos encontremos, porque es el único que nos puede ayudar. Debemos de hacer nosotros lo mismo. ¿Qué dice Jeremías 33:3, hermano? 33 dice, hermano. Clama a mí, ¿y qué? Y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Texto favorito de quién? Del hermano Erasmo. Hermanos, eso es lo que tenemos que hacer, hermanos. Tenemos que clamar a Dios. Dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas, hermanos. Y es que Dios, hermanos, está ahí, hermanos, atento, esperando, hermanos, que nosotros acudamos a Él a través de su Hijo Jesucristo. No podemos hacerlo, hermanos, en otro nombre que no sea en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La gente que pide a Dios por medio de alguien que no sea el Señor, hermanos, tristemente, hermanos, no es la manera en que Dios pide que lo hagamos. ¿Sí? Porque todo lo que pides al Padre en mi nombre, ¿qué dice? Él os dará. Nadie más. Solamente el Señor Jesucristo. Así es de que, hermanos, es decir, que los que estaban viendo
o sintiendo esto que le pasó a Pedro y a Juan, hermanos, ellos llamaron al Señor de una manera, hermanos, hermosa, hermanos. Sí, Señor soberano, hermano. Señor soberano. Dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios. Reconociendo, hermanos, quién era Dios. Pues nosotros también debemos de reconocer quién es Dios. Pero a veces, hermanos, se nos olvida, hermanos. Se nos olvida quién es Dios. Es decir, hermanos, que es el que tiene toda la autoridad, toda la potestad. Sí, hermano. Y Él está ahí, hermanos, listo para ayudar, para hacer, hermanos, ver en nosotros su grande poder y las maravillas que todavía sigue haciendo, hermanos, a su pueblo hoy en día, hermanos. De verdad, hermanos, necesitamos reconocer, sí, lo que es el Señor, hermanos. Señor soberano, hermanos. Que Él puede hacer todo lo que usted, hermanos, sí, le pueda pedir. Mas, sin embargo, hermanos, si la respuesta no fue inmediata, no te preocupes, no te entristezcas, porque puede ser un sí o puede ser un no. O puede ser un lapso de tiempo. Porque cuando uno pide, tiene que pedir ¿qué? No dudando, hermano. No decir, Señor o Dios Padre, te pido porque me encuentro en esta situación. ¿Sí? Y luego dice uno, te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Y luego decimos el amén, ¿verdad? Que así sea. Pero luego terminamos la oración y pasan los minutos y estamos. Se me hace que Dios no me ha escuchado. Se me hace que Dios o no me escuchó o ya se olvidó de mí. ¿Será que Dios se olvida de nosotros? No, hermano. Nada más que, no se puede, todo tiene su tiempo. Y a su debido tiempo, hermano, Dios dará la respuesta. ¿Cuál es aquí la clave? No te desesperes. Tú ora a Dios y sigue haciendo lo que estás haciendo. Que tarde que temprano, Dios va a actuar. Y cuando menos te acuerdes, te vas a dar cuenta, ¿sí? Lo poderoso que es Dios. Si hay un obstáculo en tu vida, te la va a quitar tarde que temprano. Y si no, por algo no te la está quitando. Pero debemos de ser ¿qué? Hacer lo que Dios quiera hacer con nosotros. Que siempre se haga su voluntad y nunca la nuestra. Yo pido, pero Dios, que se haga tu voluntad y no como yo quiera. Las palabras de Luis, ¿verdad? De Huichón. Por eso, hermanos, tenemos que estar pensando en esto. Que cuando predicamos la palabra de Dios, que la prediquemos con toda confianza, que no tengamos temor, porque el Señor, hermanos, nos va a auxiliar, porque Él tiene el poder para quitar todo lo que le estorbe a sus hijos. Todo lo que le estorbe a sus hijos. El Señor siempre, hermanos, va a buscar nuestro bien. Dice Romanos capítulo 8, hermanos. Romanos capítulo 8. Dios siempre nos quiere lo mejor para nosotros. Romanos capítulo 8, versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, ¿qué? Todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Ahí está, hermanos, la clave. Y sabemos que los que aman a Dios, usted ama a Dios, yo amo a Dios. Pues haciendo esto, hermanos, Dios, hermanos, siempre estará con nosotros porque le amamos y todas las cosas les ayudan a bien. Por eso, hermanos, es importante entender que es más grande el que está con nosotros, el que está allá en el mundo. Para los jóvenes hebreos, Cedrán, Mesayas, Abednego, ¿quién era Dios para ellos?
era, hermanos, el Todopoderoso. Cuando se levantó el edicto del rey para que, cuando hizo aquella imagen, aquella estatua, hermanos, él dijo que todos se tenían que postrar ante ella, hermanos. Pero como estos tres jóvenes hebreos, hermanos, sí, no hicieron caso, hermanos, porque confiaron en el poder de Dios, el único que los podía librar de cualquier cosa que viniera contra ellos. Y ellos se lo dijeron al rey, hermano. Sí, y quedó, hermanos, quedó todo, hermanos, en un gran fruto, hermanos. ¿Por qué? Porque aunque fueron arrojados, hermanos, ellos, hermanos, se mantuvieron fieles a Dios, hermanos. Nada los hizo, hermanos, inclinarse. Su fidelidad era tan grande, hermanos, que sabían ellos perfectamente bien, ¿sí? Que al depositar su confianza en Dios, hermanos, esto les ayudaría, hermanos, hasta en los peores momentos. A tal grado que todos los que estaban ahí, hermanos, se sorprendieron. Se sorprendieron de todo lo que sucedió con aquellos tres jóvenes hebreos. Por eso, hermanos, debemos nosotros, hermanos, de predicar la palabra con confianza, pero también estamos ser fieles a Dios, hermano, en todo, hermano. Serle fiel a Dios en todo, hermano. Y también, hermanos, dice la palabra de Dios, hermanos, sí, en Hechos 4:31, hermanos, perdón, Jeremías 29:11, Jeremías 29:11. Mire lo que dice, hermanos, la palabra de Dios. Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Ahí está, hermanos. Dios sabe, hermano. Dios conoce nuestros pensamientos. Por eso dice, hermano, la palabra de nuestro Dios, hermano. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz. No te preocupes. Tú sigue predicando con confianza, con denuedo, con valentía, con vigor, con todas tus fuerzas. Cualquier cosa que venga a ti, el Señor te va a dar paz. Aún así, aunque te maten, no te preocupes. No temas a aquel que mata el cuerpo. No te preocupes por él. No, pues ya lo mataron el hermano Pepe Mario. Ya lo mataron. Hermanos, salimos ganando, ¿o no? ¿O no salimos ganando, hermano? Salimos ganando, hermano. ¿Por qué? Porque vamos a morir, hermanos, como Dios quiere hermanos, que muramos, hermano. Siendo fieles a Dios, siendo obedientes a Dios, siendo perseverantes a Dios, predicando la palabra sin temor. Y que venga lo que venga, a cabo, hermanos, yo sé que voy a tener paz el día que ya no esté en este mundo, hermano. Mi paso os dejo, mi paso os doy. O la doy como el mundo la da, ¿verdad que no? La paz del Señor es diferente, hermano. Porque cuando terminemos aquí, hermanos, y más por haber predicado la palabra del Señor, fuimos muertos. Hermanos, va a haber una paz, tranquilidad, hermanos. Porque vamos a pasar a una mejor vida, hermanos. Esa es la paz que el Señor nos ha prometido, hermanos. Una paz que el mundo nunca te la va a dar. Y si el mundo acecha contra ti o contra mí, no te preocupes. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir, dijo Pablo. Ganancia, hermanos. Ahí está la ganancia, hermanos, para nosotros. Entonces, ¿de qué se preocupa el cristiano? No es preocuparse, hermano. No esté ahí preocupado ahí en la casa de que si le hablo me va a golpear el vecino, me va, no sé. O si voy a la calle y predico el evangelio, me van a golpear, me van a dejar. No te preocupes, hermano. Lo que le hagas a alguno de los míos, ¿qué pasa, hermano? A mí, me lo haces. No te preocupes, hermano. No te preocupes. Y termino, hermanos, con Hechos 4:31, hermanos.
Dice Hechos 4:31, hermanos. Termino con este pasaje. Cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Fíjate, hermanos, lo que dice la palabra de Dios. Cuando hubieron orado, terminaron de orar, el lugar en el que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios, hermano. Seamos entonces como Pedro y como Juan, hermano, predicando la palabra con confianza y con denuedo, hermano. Porque de qué me sirve saber mucho si no practico, hermanos, lo que predico. Es cierto que tenemos que alimentarnos para tener sabiduría, para tener conocimiento, pero no solamente va a quedar dentro de mí ese conocimiento, esa sabiduría, no solamente aquí va a quedar, hermanos, o aquí, hermanos, sino que tengo que, hermanos, compartirlo. La práctica, hermanos, es lo que espera el Señor. Por eso, hermanos, el Señor quiere, hermanos, cristianos que vayan a predicar sin temor alguno, hermanos. Por eso, hermanos, ellos vieron, hermanos, todo lo que sucedió. Y la iglesia, hermanos, estaba contenta. ¿Por qué, hermanos? Porque Pedro y Juan, hermanos, no se quedaron ahí encarcelados. El Señor, hermanos, nos hace ver que Dios actuó en defensa de los suyos. La pregunta es, ¿tú crees que si alguien te echara a la cárcel, estás solo? ¿Verdad que no? Porque la iglesia, hermanos, porque todos los demás miembros se van a preocupar por ti. ¿Por qué? Porque saben que estás ahí injustamente por predicar la palabra del Señor. No te preocupes. Dios hará lo mismo. Dios no te va a dejar solo. Siempre Él está al pendiente de nosotros. A Él no se le pasa nada, sí. No se le pasa nada. Él sabe lo que estamos viviendo en nuestra vida cristiana. Él sabe y conoce nuestras debilidades. Conoce nuestros problemas. Sabe por lo que estamos pasando. Pero Él no nos ha dejado solos hasta ahorita. Ha estado con nosotros. El mismo Señor lo dijo, hermano. Sí. Que Él no nos iba a dejar, hermano. Y no nos ha dejado. ¿O te ha dejado el Señor? ¿Te ha abandonado? ¿Te ha dicho, no, pues, ahí quédate? No, hermanos. Él ha estado con nosotros. ¿Y qué pide el Señor a cambio, hermanos? Fidelidad. Dios lo bendiga, hermanos. Gracias. Himno número 27. Padre, tu palabra es. Número 27. Vamos a cantar. Padre, tu palabra es mi delicia y solaz. Guíe siempre aquí mis pies y a mi pecho traiga paz. Es tu ley, Señor, faro celestial, que en perenne resplandor norte guía al mortal. Si obediente oí tu voz, en tu gracia fuerza hallé, y con firme pie y veloz
edad mortal. Tu verdad es mi sostén contra toda tentación, y desde la calma y bien cuando asalta la aflicción. Es tu ley, Señor, faro celestial, que en perenne resplandor norte guía al mortal. Son tus dichos para mí, prendas fieles de salud. Dame pues que te oiga a ti, con filial solicitud. Es tu ley, Señor, faro celestial, que en perenne resplandor norte guía al mortal. Buenas tardes para los hermanos que no tuvieron oportunidad de participar de este mandamiento en la mañana. El apóstol Pablo escribe acerca de ello, que es en cuanto a la cena del Señor. Primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 23, escribe el apóstol y dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto toda la vez que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, toda la vez que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Este mandamiento, hermanos, lo establece el Señor Jesucristo en la fiesta de la Pascua, en la noche antes de ser entregado para ser sacrificado. Como dice el apóstol Pablo, Cristo es nuestra Pascua, hablando en referencia a esas fechas y naturalmente a que nosotros como gentiles no participamos de esa celebridad. Entonces Cristo muere por nosotros, muere por todo el mundo, pero antes de morir establece este mandamiento, y de lo que se utilizaba en la Pascua, hermanos, utiliza el pan sin levadura y también utiliza el jugo de uva para recordar su cuerpo al momento de estar comiendo el pan sin levadura, y también al estar tomando el jugo de uva, recordar su sangre, como él mismo lo indica, la sangre del nuevo pacto. ¿Cuál nuevo pacto? Bueno, según Jeremías 31:31, cuando dice nuestro Dios que establecerá nuevo pacto, habla de ese pacto. También habla acerca también de establecer la era de la gracia, los mandamientos de Cristo. Pero lo ideal, hermanos, de este mandamiento es hacer memoria del supremo sacrificio de Cristo, recordar su cuerpo, recordar su sangre. Cada primer día de la semana la iglesia lo hace según Hechos capítulo 20, versículo número 7. Y entonces lo hacemos de una manera digna, no porque seamos dignos, sino al momento de comer el pan, al momento de tomar el jugo de uva, nuestra mente debe estar meditando en los momentos en que el Señor Jesucristo entregaba ese cuerpo para ser sacrificado, para ser molido a golpes, para ser puesto en esa dura cruz, y también al estar meditando en esa sangre que Él derramó, bueno, recordar a través de la Escritura los golpes, la corona hecha de espinas puesta en su cabeza, también recordar sus manos atravesadas con los clavos,
los pies también atravesados, su costado y sobre todo también los latigazos. Esa sangre derramada hasta la última gota nos ayuda a que al momento de estar tomando el jugo de uva, recordemos esa sangre. Entonces, teniendo en mente esto, hermanos, vamos a participar de este mandamiento de una manera digna, como lo indica más abajo el apóstol Pablo, meditando siempre en el sacrificio supremo del Señor cada primer día de la semana. Teniendo esto en mente, nuestro hermano Chuy nos ayuda para la oración. Oremos. Padre nuestro, eterno Creador, gracias Padre Santo, le damos por todas bendiciones y alabados a su nombre por los siglos. Eterno Padre, en este momento nos dirigimos hacia usted, pidiendo, eterno Padre, la bendición de pan y levadura con el cual recordamos el cuerpo de su Hijo, el Señor Jesucristo. Le pedimos la bendición de este pan y la bendición de sus hijos que participarán de ese mandamiento. Pues todo esto se lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, su Hijo y Salvador nuestro. Amén. Amén. Oremos por el jugo de uva. Padre nuestro, nuevamente nos dirigimos hacia usted. En esta ocasión, eterno Padre, pidiendo la bendición del jugo de uva. Cual, eterno Padre, con ese elemento recordamos la sangre de nuestro Señor Jesucristo que vertió en aquella dura cruz para el perdón de nuestros pecados. Por el perdón de los pecados. Pedimos, eterno Padre, la bendición de ese jugo y la bendición de sus hijos. En el nombre de Cristo Jesús le pedimos todo esto. Amén.
Otro mandamiento, hermanos, aparte de la cena del Señor, pero que también hay que cumplirlo, es en cuanto a la ofrenda. El apóstol Pablo, capítulo 16, ahí mismo en la primera carta, hace énfasis a este mandamiento. Habla de que en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. A través de esta escritura, hermanos, comprendemos que es un mandamiento. También, hermanos, entendemos que es cada primer día de la semana. Así, hermanos, también saber que es conforme Dios nos haya bendecido. Hay que poner aparte algo, hermanos, porque eso ya es de Dios, ya no nos corresponde a nosotros. De tal manera que Dios sabe cuánto nos bendijo, Dios sabe también lo que nosotros hayamos dispuesto en nuestro corazón. También la segunda carta a los Corintios dice el apóstol Pablo que Dios ama al dador alegre, es decir, también que no lo hagamos por tristeza o por necesidad, según lo que hayamos decidido ofrendar, sino que lo hagamos con alegría, porque Dios se agrada de ello, porque es considerar siempre cumplir este mandamiento, es una gratitud de nosotros para con nuestro Dios por tantas bendiciones. Nunca alcanzaríamos a cubrir todas las bendiciones porque nuestro Dios es un Dios de amor y nuestro Dios no nos pide una suma porque de Dios es la tierra y toda su plenitud. Sin embargo, Él quiere que compartamos con Él. Aparte, a través de esta ofrenda, también compartimos para el ministerio de la palabra de Dios, es decir, la predicación, también para la benevolencia, también, hermanos, las necesidades de este edificio. Entonces, a través de la ofrenda cumplimos esos tres propósitos y así de que teniendo esto en mente, hermanos, vamos a ofrendar con gratitud, siempre agradecidos con Dios por sus bendiciones materiales, pero sobre todo las espirituales. Y que esta ofrenda sea conforme Dios nos haya prosperado y que lo hagamos siempre con alegría. Vamos a orar. Eterno Padre, que mora en los cielos, gracias damos por este día. También, eterno Dios, damos las muchas gracias porque nos permite el privilegio de participar de este mandamiento que es la ofrenda, la cual, eterno Dios, suplicamos que la bendiga, eterno Padre, que la acepte delante de su presencia. Eterno Dios, cada uno de sus hijos que hemos ofrendado el día de hoy, eterno Padre, que usted se haya agradado de ello. Agradecemos mucho su amor y su misericordia, eterno Dios, de tal manera que a través de la ofrenda mostramos nuestro agradecimiento, eterno Dios, no pensando en que va a suplir todo lo que usted nos ha dado, sin embargo, consideramos el hecho de ser agradecidos con usted. Eterno Padre, rogamos que bendiga la administración de esta ofrenda, que siempre cumpla con el propósito establecido en su palabra, eterno Dios, que sea utilizada para la predicación del Evangelio, que sea utilizada para la benevolencia, eterno Dios, que sea también utilizada para el sostenimiento de este edificio, el cual usted nos ha proveído, para que, eterno Padre, la iglesia en este lugar adore, eterno Padre, conforme a su voluntad y que, eterno Dios, lo hagamos de la mejor manera y que también cuidemos los bienes que usted nos da. Nuestro Padre, bendiga a los hermanos que por algún motivo ajeno no puedan ofrendar. Que, eterno Dios, en la próxima ocasión consideren hacerlo, eterno Dios, y todos pongamos aparte algo según usted nos haya prosperado. Eterno Padre, todos se lo estamos suplicando y se lo estamos agradeciendo. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos a hacer despedidos con la última oración.
Bien, hermanos, gracias por la oración. Y bien, hermanos, gracias a Dios, hermanos, que hemos llegado a un feliz término. Y gracias también a cada uno de ustedes por quedarse a la segunda hora.